Cómo grabar o personalizar vuestras piezas de bisutería. Vamos a ver cómo funciona un grabador. Tal y como veíais en el título del vídeo, hoy os vamos a presentar una nueva herramienta muy útil y versátil en bisutería, incluso en otro tipo de manualidades o do it yourself, ya que se trata de un grabador que se aplica o se trabaja sobre muchísimas superficies. Vamos a ver todas las características y cómo sacarle el máximo partido. ¡Empezamos! Recordad que todos los artículos del vídeo los vais a encontrar en la cajetilla de la información y también en la etiqueta que sale en el margen superior derecho. Este grabador viene en un formato muy compacto y ligero, por lo que es muy fácil de trabajar y manipular. Como veis, viene en un blister, todo perfectamente protegido, e incluye dos brocas o dos grabadores. Vamos a colocar estos cabezales mediante esta herramienta de aquí. ¿Cómo va a funcionar? Funciona a través de dos pilas o baterías AAA colocadas aquí en el interior, que ahora os vamos a enseñar más de cerca, y tiene un formato que, como os decía, nos permite trabajar y hacerlo todo de forma muy detallada y precisa. La energía de las dos pilas se comunica por esta parte de aquí y activamos lo que sería el cabezal con este botoncito de aquí. Tal y como os decíamos anteriormente, tenemos dos cabezales o dos brocas para hacer diferentes tipos de grabado y también adaptarnos a la superficie sobre la cual vamos a trabajar. Personalmente os recomiendo la fina para acabados de placas, de bisutería y todo lo que sean letras, fechas, ya que nos va a dar un resultado un poquito más fino y delicado. Sin embargo, si queréis hacer texturas, hacer algún tipo de diseño o grabado más tosco o cargado, esta de aquí os va a ir mucho más ágil a la hora de grabar la superficie. ¿Cómo vamos a intercambiar estas dos brocas o cabezales a la hora de colocarlos aquí? Dentro del mismo blister vais a encontrar esta llave Allen que simplemente por la parte corta la tenemos que colocar aquí y abrir este pequeño tornillito hasta conseguir que haya suficiente abertura para poder colocar la broca. La colocamos por aquí y sobre todo también contra más hacia afuera la tengáis, menos precisión vais a tener, por lo que os aconsejamos que contra más adentro la coloquéis, menos se os va a mover o se os va a desplazar con el movimiento. Una vez colocada ya podemos apretar para fijarla y asegurarnos de que no se vaya a mover. Es muy importante que este tornillito que yo estoy apretando ahora, a la hora de abrir o cerrar, lo hagáis en una superficie donde si este se moviera o se llegara a caer, no lo pudierais perder, ya que si esta pieza llega a desplazarse o a desprenderse, podríamos no tener ninguna otra manera de sujetar las brocas. Una vez colocada, nos aseguramos de que no salga y ya podríamos activar el grabador. Un consejo muy importante es que antes de grabar una pieza de valor, de plata o que sea la definitiva, os animaría a hacer prácticas o a probarlo en una superficie parecida, pero que sea más económica o que no tengáis ese miedo a equivocaros, ya que hasta que cogemos un poco la práctica del trazado, puede que nos salgan algunas pruebas imperfectas o cosas que no acaben de ser lo suficientemente pulidas. Os hemos traído algunas muestras o ejemplos de cómo queda el efecto del grabador. En este caso, estas tres piezas de aquí serían de Zamac, un material muy utilizado en bisutería. Y también tenéis otra muestra en plata de ley. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar o realizar los grabados? Simplemente lo que hace esta punta es desgastar la superficie o la capa superficial de las piezas. Por tanto, cuando estemos grabando en materiales que el color exterior y el color del metal sea el mismo, no tendremos ningún problema, ya que solo va a verse el grabado o la hendidura ligeramente más oscurecida, pero no va a cambiar el tono real del metal al del grabado. Sin embargo, cuando estemos grabando piezas, como en este caso el Zamac dorado, plata de ley chapada o bisutería que solo tenga un acabado o cobertura exterior, sí que vamos a ver que el grabado va a ser de otro tono al que es la pieza. Por eso lo tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir en la superficie en la que vais a grabar. Esto, por ejemplo, no os pasaría si grabarais con cristal, minerales o madera, ya que normalmente el color exterior es el que tiene la propia pieza.
Simplemente teniendo en cuenta esto, vamos a conseguir adaptarnos de forma más exacta al material. Vamos a ver de forma más detallada una muestra de cómo funcionaría. Antes de realizar el grabado, en este caso yo no lo voy a hacer para que lo veáis mejor, pero podéis utilizar varios recursos para aseguraros de que quede bien el grabado. Primero de todo, podríais hacer un dibujo con algún tipo de rotulador o pieza para no grabar en liso, es decir, marcaros un poco los límites o dónde va a ir situada la letra o el número que vais a grabar. Para que la pieza no se mueva o se desplace, la podéis encintar con un poco de celo, cinta adhesiva, para también evitar que cuando estemos trabajando tenga movimiento y el trazado no sea del todo recto. En este caso yo voy a tratar de hacerlo así para que lo veáis mejor, pero todas estas pequeñas cosas os pueden ayudar a perfeccionar el trazado. Sobre todo que la pieza esté lo más fija posible para que no se vaya a mover, ya que con la oscilación y la rotación del grabador podría llegar a moverse o desplazarse. La voy a fijar más o menos así. Encendéis y dibujáis, teniendo claro el trazo que vais a realizar. Siempre es mejor realizar un primer trazo para que no os patine y una vez tengáis marcada la forma y definida un poco dónde irá colocada, volver a repasar y volver a marcar toda la hendidura para que ésta sea más profunda, pero primero habiendo hecho una preforma o habiendo estructurado el dibujo. Ahora ya solo quedaría volver a repasar para que quede más marcado. Contra más veces la repaséis y más apretéis, más marcado y más hundido va a quedar el dibujo. Dependiendo de la pieza, vais a tener que cambiar un poquito más la presión que vais ejerciendo con la broca, pero el resultado sería una cosita así. Esperamos que os haya parecido interesante esta herramienta, que os animéis a probarla, que practiquéis y que veáis qué funcionalidades y recursos os puede permitir a la hora de añadir una plaquita, un elemento personalizado o cualquier otro tipo de diseño que hasta ahora no podíamos trabajar o incluir en nuestros montajes. Cualquier duda o cuestión que todavía no haya quedado clara la podéis dejar en los comentarios en la parte de abajo, que siempre os leemos. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.